La última reina de Hawái. Hace apenas un siglo, había un reino aislado llamado Hawái. Una nación independiente con un parlamento, su propia bandera, un himno nacional y una amada reina, Liliuokalani. Pero en 1893 fue derrocada con la ayuda de los marines de los Estados Unidos. Fue una gran pérdida para su pueblo. ¿Puedes imaginar algo de tu cultura que sea sumamente importante para ti y que de repente te lo quitan? Algo que te arrancan por completo. Si puedes imaginarte en una circunstancia parecida, entonces puedes saber por lo que pasamos. Liliuokalani descendía de generaciones de jefes reverenciados por los hawaianos como dioses. Había sido educada por estadounidenses. Poetisa y compositora, llegó a cenar en la Casa Blanca. Fue invitada al Palacio de Buckingham, pero nada la había preparado para la crisis que habría de enfrentar como reina. Liliu había sido educada en la cultura occidental y en la hawaiana. Conocía los valores de ambas y sabía lo que pasaría en Hawái. Cuando Liliu nació en 1838, el pueblo cantó durante varios días. Era la forma de anunciar los nacimientos entre los alii, los gobernantes de las islas. Pero para ese entonces, muchas de las viejas tradiciones ya habían desaparecido. El mayor cambio lo había traído un pequeño grupo de misioneros congregacionalistas de Nueva Inglaterra que llegó a las islas casi 20 años antes. Sus nietos serían quienes un día derrocarían a la reina. Cuando Liliuokalani nació, una tercera parte de los hawaianos eran cristianos. La desnudez y el hula estaban prohibidos. Los misioneros habían desarrollado una lengua hawaiana escrita y le habían enseñado a leer y escribir prácticamente a toda la población adulta. Cada vez más hawaianos aceptaban la cultura occidental. Fueron capaces de arrancar la esencia a la que nuestra alma nativa estaba ligada y la desecharon. Nos dijeron, ahora identifíquense con esto, que era la nueva cultura que ellos habían traído. Y si los misioneros hubieran sido como Jesucristo, todo habría funcionado maravillosamente. Pero no lo eran seres humanos. En los puertos, un número creciente de barcos balleneros estadounidenses se detenían para recargar combustible en su camino a Asia. Los jefes hawaianos ahora podían ver que su futuro estaba en un mundo que se encontraba más allá de las islas. Pidieron ayuda a los misioneros. Hicieron algo sobresaliente. Crearon una escuela solo para los hijos de las 7 familias que serían adecuadas para gobernar. Y estas familias les entregaron a sus hijos a la pareja de misioneros y les permitieron que se los llevaran y educaran de la manera que ellos quisieran.
Liliu fue una de las 16 niños de la realeza Ali'i que dejaron a sus familias para asistir a la escuela. Liliu Kalani en esa escuela estuvo expuesta a otras influencias además de la cristiana y aprendió mucho más que a leer y a escribir. Por ejemplo, a vestirse, a hablar y a comportarse al estilo de la sociedad estadounidense, a regirse por horarios muy estrictos, autodisciplinarse, ahorrar y ser abnegada. No digo que ella fuera así, pero al menos lo aprendió. Conocía muy bien las conductas de la sociedad estadounidense educada. La llamaban por su nombre cristiano, Lidia. Fue una estudiante brillante. Aprendió idiomas, música y leía biografías de reyes y reinas ingleses. Para cuando terminó su educación, era la joven más instruida de las islas. Creo que no se puede subestimar la fuerza que esa escuela tuvo al dar a los niños una idea de su abolengo y su papel en la historia hawaiana. Los misioneros sabían la importancia de esos niños y se lo transmitieron a los Ali'i. Tenían una obligación y una responsabilidad con la nación hawaiana para cuando fueran gobernantes. Gobernarían en una corte que imitaría la elegancia y la ceremonia de la monarquía inglesa, e incluso adoptaron su sistema parlamentario. Pero fue a partir de ese momento cuando los hawaianos empezaron a perder control político. Una vez que se estableció un gobierno constitucional, el rey tuvo que depender de consejeros extranjeros para gobernar, porque ninguno de los jefes hawaianos había sido educado para sostener todo un gobierno constitucional. Así que muchos de los misioneros asumieron una función en el gabinete. Los extranjeros cada vez se volvían más poderosos, no solo en el gobierno, sino dentro de la familia real. En 1862, cuando Liliu tenía 24 años, se casó con un miembro de la comunidad estadounidense. Su marido, John Dominis, provenía de una familia prominente de Boston. Se casaron, pero no con la aprobación de la madre de él, que siempre consideró a Liliu como una no caucásica, alguien a quien ella jamás recibiría en su casa con los brazos abiertos, a pesar de que fuera una princesa. La pareja vivió en la casa de la suegra, Washington Place, una especie de hacienda en el centro de Honolulu. No era una familia feliz. Liliu quería tener hijos, pero nunca pudo embarazarse. Y con frecuencia estaba sola, ya que su marido prefería socializar sin ella. Sin embargo, se encontró a sí misma en la música. En sus memorias escribió: «Componer era tan natural para mí como respirar. Este don es una fuente de consuelo». Muy a menudo componía. Verdaderamente era un refugio para mí, decía. Muchos de sus sentimientos más profundos quedaron registrados en algunas de sus canciones. Escribió 165 piezas a lo largo de su vida. Y también una de las canciones más famosas de Hawái, Aloha Oe. Usaba hermosas melodías y tenía la habilidad de componer al estilo occidental, destacando la línea melódica. En ocasiones también componía a la usanza antigua. Liliu se volvió una experta en cánticos antiguos, en una época en que las tradiciones se estaban perdiendo. Los mismos hawaianos estaban desapareciendo. Los Ali'i estaban muriendo en una proporción alarmante. Las epidemias y el alcoholismo, enfermedades traídas por los extranjeros, estaban diezmándolos. Los reyes morían jóvenes sin herederos. Cuando los occidentales llegaron a las islas por primera vez en 1778, había 800,000 hawaianos.
Tan solo 50 años después, el 80% de la población había perecido. A los hawaianos no solo los estaban matando las enfermedades. Creo que fue Robert Louis Stevenson quien comentó que estaban muriendo de malestar cultural. Todo lo relacionado con el estilo de vida hawaiano estaba desapareciendo. Cada vez más hawaianos perdían el control sobre su tierra. Los misioneros habían establecido reformas complejas que decían eran democráticas, pero que solo beneficiaban a una pequeña minoría. La gente común acabó teniendo menos del 1% del territorio. Poco después, se promulgaron leyes que permitían a los extranjeros poseer tierras en Hawái y se las compraron a los jefes y al gobierno. Las tradicionalmente grandes y unidas familias hawaianas estaban siendo separadas. La gente se veía forzada a buscar trabajo en las ciudades. Resultó un desastre para los nativos hawaianos, pero claro que hubo una gran bonanza para los extranjeros y eso incluía a los chicos de la misión, que aprovecharon muy bien el momento y muy pronto se convirtieron en ricos terratenientes. Aunque Liliu se había casado con un extranjero, criticaba el poder creciente que tenían en el reino. Pero aún no podía saber lo poderosos que llegarían a ser. En 1874, el hermano de Liliu, Kalakaua, se convirtió en rey. Nombró a su hermana heredera al trono. Ella tenía 38 años. El rey tenía un temperamento opuesto al de Liliu. Era extravagante, oportunista y ostentoso. Kalakaua hizo algunas de las mayores celebraciones en la historia de Hawái. La banda real hawaiana capturó el espíritu del rey en la marcha Kalakaua. Organizó una fiesta de cumpleaños de 2 semanas. Hizo un gran baile, hubo un programa de hula, tuvo un gran luau para 10,000 personas. Todo lo que ambas culturas ofrecían se aprovechó en este evento. Kalakaua compartía el apego de su hermana a la tradición hawaiana. Volvió a permitir el hula, baile que había sido prohibido desde el tiempo de los misioneros. A menudo llamado el monarca feliz, es recordado por su frivolidad, así como por su amor a la música y a la danza. Sin embargo, su majestad era intensamente nacionalista y creo que era por su necesidad de preservar la soberanía del gobierno hawaiano en el reino de Hawái. Al principio, Kalakaua se alió con los terratenientes. Era natural, pues él mismo poseía miles de hectáreas. En 1876, viajó a Washington a asegurar un tratado para que los hawaianos pudieran vender azúcar a los Estados Unidos sin pagar impuestos. Años más tarde, el tratado sería un desastre. Tomó un camino que Kalakaua no podía prever. Pero cuando entró en vigor, el futuro económico de Hawái parecía seguro. Liliu Kalani escribió: los hacendados se entusiasmaron, así como los comerciantes. Las compañías azucareras declaraban dividendos fabulosos. Al abrir los nuevos campos, los hacendados se dieron cuenta de que no había suficientes hawaianos para que cortaran la caña. Importaron a miles de trabajadores de China y Japón, quienes con el tiempo sobrepasarían el número de hawaianos. Los hacendados importaron la maquinaria de Estados Unidos y construyeron ferrocarriles para transportar la caña. Al poco tiempo, Hawái se convirtió en uno de los mayores productores de azúcar en el mundo. Para 1885, casi todas las plantaciones estaban en manos de extranjeros.
La mayoría de ellos eran los nietos de los misioneros originales. Se autonombraban los chicos misioneros. Era una generación segura de que en sus hombros había caído la responsabilidad de llevar a Hawái a un estado de alta civilización, como ellos dirían. Tenían una meta muy clara, y no era solo para beneficiarse a sí mismos, sino que tenía el propósito de beneficiar a toda la nación, enseñándoles a seguir el estilo de vida estadounidense tan rápido como fuera posible. Entre más dinero hacían, más trataban de controlar los asuntos internos del reino y las acciones del rey, quien había puesto los cimientos de sus fortunas. Pronto se dieron cuenta de que su hermana, la princesa Liliuokalani, se interpondría en su camino. En 1881, Kalakaua hizo un viaje por todo el mundo, dejando que Liliuokalani llevara los asuntos del reino. Poco después de su partida, a Honolulu llegaron barcos desde Cantón con 4,000 trabajadores chinos. Cuando desembarcaron en el puerto, un capitán reportó varios casos de viruela a bordo. En un mes, la enfermedad alcanzó las proporciones de una epidemia, particularmente entre los hawaianos. Liliuokalani respondió de inmediato. La princesa cerró el puerto. Temía que la viruela tuviera un efecto devastador entre su pueblo, como sucedió años antes. La ola de protestas de la comunidad comerciante, que era caucásica, fue tremenda. Los estadounidenses y europeos, que eran mucho menos susceptibles de contraer viruela que los hawaianos, se irritaron por esta interferencia. Pero ella no cedió. Creo que demostró claramente que el bienestar de su pueblo era mucho más importante que la comunidad comerciante. Cuando Kalakaua regresó de su gran gira, parecía un hombre cambiado, más certero, más seguro de sí mismo. Para horror de la comunidad comerciante, compró un cañonero y lo declaró el inicio de la marina hawaiana. Dando la espalda a Estados Unidos, trató de cimentar una relación con los japoneses, quienes se estaban interesando en el rico comercio con China. Después, con un gran costo para el reino, construyó el Palacio Iolani, evocando el esplendor que había visto en Europa. Kalakaua construyó el Palacio Iolani exclusivamente para impresionar. El mobiliario se compró en la misma fábrica que diseñó los muebles para la Casa Blanca. La champaña era verdadera champaña francesa. Kalakaua discutió sobre electricidad con el mismo Thomas Edison. Y en 1887 instaló un sistema de luz eléctrica excesivamente costoso en el palacio. La instalación de luz acabó costando tanto como su construcción. Los caprichos de Kalakaua enfurecieron a los chicos misioneros, que ahora tenían puestos importantes en la legislatura. Al frente de la oposición estaba un joven e impetuoso abogado y periodista llamado Lorraine Thurston. Formó una sociedad secreta de comerciantes blancos. Mi abuelo inició la Liga Hawaiana para tratar de frenar algunas de las acciones de Kalakaua. Kalakaua había sido rey durante 13 años y estaba buscando tener el poder absoluto. La Liga Hawaiana se unió a una milicia de ciudadanos, los fusileros de Honolulu.
Quería hacer, al igual que otros miembros de ese grupo, lo que los colonizadores habían hecho en 1776, o sea, librarse del yugo de la monarquía e imponer los derechos civiles y otros elementos de una democracia. Estaban seguros que eso era para beneficiar a los hawaianos, y yo lo creo también. En 1886, el conflicto con el rey se intensificó. Los Estados Unidos, a cambio de la renovación del Tratado de Azúcar, pidieron los derechos para tener Pearl Harbor como una estación de combustible para barcos estadounidenses en el Pacífico. Pero el rey Kalakaua rechazó enérgicamente dar la concesión. El rey Kalakaua se dio cuenta de que los beneficios de esta industria azucarera no eran para él, ni para los jefes, ni para el pueblo hawaiano, sino para los norteamericanos. No cedería la independencia de Hawái, ni siquiera si se trataba solo de Pearl Harbor. En todas estas peleas, el mejor aliado de Kalakaua fue su hermana. En 1887, en el punto más tenso, mandó a Liliu y su esposa, la reina, a Londres. Iban a representar a Hawái en el jubileo de 50 años de la reina Victoria. Fue uno de los mayores eventos sociales del siglo. Liliu Kalani llegó a la cena del brazo del futuro Kaiser Wilhelm de Alemania y tuvo una audiencia con la reina Victoria. Participó en una procesión con las familias reinantes del mundo, dichosa de estar en un ambiente donde la realeza era reverenciada. Pero en Hawái, la monarquía estaba sitiada. Una noche de julio de 1887, la Liga Hawaiana fue a ver a Kalakaua con un documento que habían esbozado. Era una nueva constitución que limitaba su poder y lo forzaron con las armas a firmarla. Era una constitución que no podían aceptar los hawaianos, particularmente la princesa Liliu Kalani. El rey la llamó la Constitución de la Bayoneta. Lo convirtió en algo más que un títere y privó del voto a la mayoría de los hawaianos. Liliu Kalani volvió a Honolulu y encontró enloquecido a Kalakaua. Escribió: podríamos ver en el rostro de mi hermano huellas de terrible dolor y ansiedad. Aunque esto era solo el principio de los problemas de nuestra nación. Kalakaua no tenía más opción que firmar el tratado con Estados Unidos. Los barcos de guerra de Estados Unidos ahora tenían un puerto permanente en Pearl Harbor. En su diario, Liliu escribió: no debió firmarlo. En noviembre de 1890, derrotado y con precaria salud, Kalakaua se embarcó a San Francisco buscando ayuda médica. 2 meses después, la multitud se reunió para dar la bienvenida al rey. Pero al entrar el barco al puerto, los palos de los mástiles se atravesaron y las velas se izaron a medio mástil. El rey había muerto. Mientras el ataúd de su hermano era desembarcado, Liliu Kalani estaba preparándose para asumir el trono. Escribió: muy poca gente ha pasado por una situación tan penosa. Me vi obligada a jurar sobre la Constitución que había llevado a mi hermano a la muerte. El 29 de enero de 1891, en una ceremonia privada realizada en el palacio, Liliu Kalani, de 52 años, fue nombrada reina de Hawái. Heredó el trono en una época sumamente crítica para el país. Pero cuando los heraldos salieron a las calles de Honolulu para divulgar la noticia de su ascenso, la ciudad estaba en pleno auge. El dinero del azúcar había transformado la capital en un efervescente centro comercial.
Había tranvías, líneas de electricidad, teléfonos e incluso turistas. La gente que llegaba se sorprendía. Pensaban que Hawái era una selva, una jungla del Pacífico. Y se encontraban con una versión a escala de San Francisco. La isla crecía muy rápidamente. En unas cuantas semanas, Liliuokalani y su séquito dejaron la capital para viajar a través del reino. Inició una campaña para renovar la fe del pueblo en la monarquía. Les aseguró que como reina devolvería todo lo que se había perdido durante el reinado de Kalakaua. Viajó a 5 de las 8 islas del reino. Ahora solo quedaban alrededor de 40,000 hawaianos. Por primera vez eran una minoría en su propia tierra sobrepoblada por los inmigrantes traídos para trabajar en las plantaciones de azúcar. Cuando Liliuokalani se convirtió en reina, las expectativas de la población nativa eran que ella continuaría el legado de su hermano. Es decir, que los hawaianos eran primero. Pensaban, este es nuestro país, esta es nuestra nación. Pero Liliuokalani también tenía que pelear con los azucareros que habían dado por sentado su derecho a controlar el trono. Así que lo que ellos esperaban era que ella no fuera una soberana, que fuera una monarca constitucional. Era mujer, así que pediría el consejo de los asesores de su gabinete. El representante de Estados Unidos, John Stevens, desde un principio le advirtió no seguir el camino de su hermano. Tras los años de generoso derroche de Kalakaua, el tesoro estaba casi en bancarrota. La reina trató de implantar reformas económicas y recortó su propio salario. Después de 2 meses de reinado, una ola de pánico cubrió las plantaciones de Hawái. El gobierno de Estados Unidos, con tal de proteger sus cosechas, revocó la posición favorecida que tenía Hawái en el mercado del azúcar. Esto propició un gran problema para los plantadores de azúcar hawaianos. Solo tenían una salida, una oportunidad de sobrevivir. Debían ser parte de Estados Unidos. Lorraine Thurston formó una nueva organización con un solo objetivo: anexarse a Estados Unidos. Se reunían en secreto y no llevaban ningún escrito. Thurston partió a Washington para aclarar la posición del gobierno de Estados Unidos sobre la anexión. Ellos dijeron que estarían a favor, pero que tenía que hacerse como una petición del gobierno. En Honolulu, la anexión era lo último que Liliuokalani tenía en mente. Ella estaba haciendo sus propios planes para que se olvidara la constitución de la bayoneta. Los hawaianos la rechazaban. Les había quitado el derecho al voto y a tener un puesto político importante. Ahora obligaban a su reina a que les restaurara el poder político. A principios de su reinado, las delegaciones de hawaianos empezaron a visitarla y a pedirle que se liberara de ese terrible documento. Se acercaban a ella en el modo tradicional, buscando a los ali'i para corregir los errores. Había solo una cosa que ella podía hacer, y era enfrentar el problema. Hizo redactar una constitución y esperó el momento adecuado para anunciarlo a su pueblo. A principios de enero, la reina llamó al jefe de la guardia del palacio y le reveló su plan. Le pidió que se preparara en caso de que se desatara la violencia.
En la mañana del 14 de enero de 1893, la reina se reunió con su gabinete y le informó su intención de promulgar una nueva constitución que le devolvería sus poderes como monarca y restituiría a su pueblo el derecho al voto. Dos de sus ministros, ambos de origen estadounidense, la traicionaron. Fueron con los anexionistas y les informaron de los planes secretos de la reina. La idea de una nueva constitución era que ella volviera a nombrar la Cámara Alta y a su propio gabinete sin que la legislatura tuviera que aprobarlo, cosas que la comunidad comerciante no podía aceptar, y decidió que la reina tenía que irse. Esa tarde, la comunidad hawaiana se reunió en el palacio. La nueva constitución ya no era un secreto. Ríos de gente, miles según se dijo, llegaron al Palacio Iolani para el anuncio de la promulgación. Es decir, el establecimiento de una nueva constitución. En el salón del trono se congregaron diplomáticos extranjeros esperando que la ceremonia comenzara. La reina se reunió en privado con su gabinete. Creía tener su apoyo total. Les pidió que cumplieran con su deber y la firmaran. Y para su sorpresa, el gabinete se negó a hacerlo. Escribió: les dije que yo no habría dado semejante paso si ellos no me hubieran alentado. Me habían llevado a la orilla de un precipicio y ahora me dejaban sola. Había llegado el momento en que la reina tenía que encarar a los miles de hawaianos que pacientemente estaban esperando. Así que fue al balcón para dirigirse a la multitud ahí reunida. Habían estado esperando ese momento. Habló en hawaiano y les dijo: en un futuro promulgaré una nueva constitución. Vayan a casa en paz. Bueno, en hawaiano la palabra futuro también significa en estos días. Podía ser al día siguiente, podía ser mañana. Y la comunidad extranjera quedó estupefacta, sobre todo quienes habían estado a favor de la anexión, y decían: esto es lo que les habíamos dicho, esto es un acto de revolución, es una traición. Los periódicos de la tarde enfatizaron la amenaza. Es increíble la manera en que la tacharon de revolucionaria. Nosotros pensamos en ellos como revolucionarios, pero creo que fueron brillantes al etiquetarla como la revolucionaria que se oponía a la nueva constitución. Sus opositores se reagruparon, esta vez llamándose el Comité de Seguridad, un nombre que habían tomado de la Revolución Francesa. Esa noche, en una casa privada, el Comité de Seguridad y otros miembros prominentes de la comunidad comerciante tramaron derrocar la monarquía hawaiana. Crearon documentos para establecer un nuevo gobierno y pronto nombraron al juez Sanford Dole, un chico misionero, para que fuera el presidente. Sabían que tenían el apoyo del representante de Estados Unidos en Hawái. John Stevens, el ministro de Estados Unidos, era conocido por su visión expansionista y sin duda compartía los sentimientos nacionalistas más profundos con los productores de azúcar, con Lorin Thurston y todos sus amigos y parientes. 2 días después, Stevens envió un mensaje a un barco de guerra de Estados Unidos anclado en el puerto para que descendieran los marines. Era una medida para proteger a los norteamericanos. No lo envió a través de los canales adecuados de Washington. Stevens lo hizo claramente por su propio prejuicio. Estaba convencido que era el momento para que el gobierno de Estados Unidos tomara Hawái. 4 botes con marines llegaron a la costa. Llevaban ametralladoras y 14,000 cartuchos, además de 2 cañones y una unidad hospitalaria. La reina observaba desde el balcón del palacio, mientras 162 hombres marchaban por las calles de Honolulu. Cuando llegaron al palacio,
arriaron sus banderas y saludaron a la reina con un redoble de tambor. La idea de que había una revolución probablemente no se le ocurrió a la mayoría de la gente de Honolulu cuando se estaban dando esos acontecimientos. Mientras los marines de los Estados Unidos desembarcaban, la banda real hawaiana estaba dando un concierto en un hotel y no lo interrumpió. Es probable que mucha gente haya visto esto como otro disturbio político que se resolvería, como siempre sucedía, en unos cuantos días. Pero esa tarde, los marines tomaron posiciones frente al Palacio Iolani. Al día siguiente, el Comité de Seguridad proclamó un nuevo gobierno hawaiano. En unas cuantas horas, en representación de Estados Unidos, Stevens reconoció el régimen. A la reina se le ordenó abdicar. Con armas apuntando hacia ella, se reunió con su gabinete y tuvo que tomar una decisión. Y después de una gran deliberación, se rindió ante Estados Unidos. No ante el gobierno provisional que estaba ahí establecido, sino ante Estados Unidos. Su rendición decía así: yo, Liliuokalani, por gracia de Dios, cedo mi autoridad hasta que el gobierno de Estados Unidos me reinstale como la soberana constitucional de las islas hawaianas. Liliu tenía una gran fe en Estados Unidos. Fueron ellos quienes llevaron a Hawái el cristianismo que ella aceptó. Y debido a esa fe, creía que la verdad y la justicia prevalecerían. La reina ordenó el desarme de la guardia del palacio y el mismo día el Departamento de Policía de Honolulu juró aliarse al nuevo gobierno provisional. Lo sorprendente es que tan pronto como Liliuokalani quedó sin poder, ella usó toda su influencia para evitar que los hawaianos se sublevaran para restaurarle el poder. Tenía mucho miedo de derramar sangre hawaiana por su causa. En un comentario que dejó por escrito, dice que fue motivo de gran orgullo para ella que ni una sola gota de sangre, de amigo o enemigo, estuviera en su alma. Pero si hubiera permitido una matanza, probablemente habría sobrevivido como reina. Thurston y sus colegas se embarcaron hacia Washington. Ahora tenían el poder para solicitar formalmente la anexión de Hawái. Las noticias sobre el derrocamiento de la reina tardaron 10 días en darse a conocer en el exterior. El 18 de enero de 1893, un día después de su rendición, Liliuokalani salió a dar un paseo en su carruaje. Al regresar, le dijo al conductor que no la llevara al palacio, sino que fueran a su residencia privada, Washington Place. Creía firmemente que su exilio sería breve, que Estados Unidos reconocería el error y que le devolverían el trono. El 1 de febrero, el ministro Stevens solemnemente izó la bandera de Estados Unidos en el edificio de gobierno. Liliuokalani escribió en su diario: el tiempo se llevará el sentimiento de la injuria, pero mi querida bandera, la bandera de Hawái, jamás perdonará que una bandera extraña onde en su lugar. Que el cielo juzgue a estos misioneros y los castigue por sus actos. El palacio recibió el nuevo nombre de edificio ejecutivo. Se declaró la ley marcial y el ejército del gobierno provisional la aplicó. Las noticias se tergiversaron.
Pero nuestra gente encontró un medio para protestar. Como su reina les aconsejó que no tomaran las armas, empezaron a usar listones en los sombreros que decían Aloha Aina, quiere decir patriotismo, e hicieron colchas con la bandera hawaiana porque había sido prohibida. En Washington, D.C., donde Lorraine Thurston había buscado la aprobación del Tratado de Anexión, todo estaba cambiando. Un nuevo presidente asumía el poder. En Hawái, ni los anexionistas ni los seguidores de la reina sabían qué pasaría. Uno de los primeros movimientos de Grover Cleveland fue enviar un representante especial para que investigara la situación de las islas. Todo mundo salió a saludar al nuevo representante James Blunt. Ambas partes asumían que él aprobaría su causa. Los monarquistas tenían mucha esperanza porque era una administración diferente. A él lo habían mandado para corregir, para escuchar lo que estaba sucediendo. Y por supuesto, una de las primeras cosas que hizo fue arriar la bandera de Estados Unidos. El señor Blunt quería que su gobierno no considerara a Hawái como su posesión y que los estadounidenses que vivían ahí no formaran parte del gobierno de la isla mientras él realizaba la investigación. Cuando la bandera hawaiana volvió a izarse, la reina pidió a su pueblo que permaneciera tranquilo y no celebrara para no provocar a los estadounidenses. Blunt, un antiguo congresista de Georgia y coronel retirado del ejército, su esposa y su secretaria pronto se volvieron parte de la vida social de Honolulu. Eran bien recibidos en todas partes. Los hawaianos y los estadounidenses estaban ansiosos por contarle a Blunt su versión de los acontecimientos. Los ciudadanos de ascendencia estadounidense, al oír su acento sureño, se sintieron en libertad para ventilar sus prejuicios contra los hawaianos no blancos. Durante 4 meses, Blunt anotó todos los testimonios, documentación que hasta hoy sigue siendo el registro histórico más importante del periodo. Sus conclusiones fueron inesperadas. El señor Blunt escribió un reporte de 2,000 páginas. Es una de las mayores condenas en los anales de la historia norteamericana a la política exterior de Estados Unidos, hecha por un representante del gobierno de ese país. No solo condenó la agresividad de su país y la conspiración como ilegal, obstinada e inmoral, sino que propugnó una solución muy pragmática y moral para el problema: devolverle a la reina el poder. El presidente Cleveland solicitó al gobierno provisional que dimitiera a favor de la reina, pero se negó y rodeó el palacio con sacos de arena preparándose para una confrontación. El presidente, sorprendido, no quiso usar la fuerza contra los estadounidenses. Con una hábil decisión política, cedió el asunto al Congreso. La reina escribió: cuando Estados Unidos esté listo, revertirá todo lo que su ministro hizo. Pocos seguidores de Liliuokalani compartían su optimismo. A fines de 1894, Sam Nolan, el antiguo capitán de su Guardia Real, inició una operación secreta para reinstalar a la reina en el poder. Pero sus acciones solo empeoraron las cosas. En la noche, en una playa cercana a Waikiki, Nolan y sus hombres descargaron armas que habían traído de San Francisco. Cuando la policía se enteró del complot, mandó investigar. Hubo un disparo que mató al hijo de un líder anexionista. La lucha se desató. Se formaron guardias de ciudadanos. Los cañones se sacaron y se colocaron alrededor del palacio. Finalmente, tras varios días de búsqueda, encontraron a los rebeldes. Después, el comisario fue a casa de la reina Liliuokalani y la arrestó. Acusada de no delatar el complot,
Liliuokalani fue llevada al palacio, de donde no se le permitió salir hasta el día del juicio. El juicio se llevó a cabo en el Salón del Trono. Ya no era la reina Liliuokalani, sino la señora Lidia Dominis, una ciudadana común, una traidora, una persona que trató de hacer justicia por sus propias manos, tal como lo había hecho antes. La reina escribió: el único cargo en mi contra fue que era una reina. El objetivo era evidentemente humillarme, hacerme caer en presencia de la multitud. Pero los decepcioné. Liliuokalani fue sentenciada a 5 años de trabajos forzados y a pagar una multa de $5,000. La sentencia nunca se cumplió, pero fue encarcelada en un pequeño cuarto del segundo piso del palacio. Allí se le negó todo tipo de material de lectura, excepto su libro de oraciones. Durante ese tiempo compuso varias piezas, incluyendo la oración de la reina. Por temor a morir como prisionera, Liliuokalani bordó una colcha con datos de su vida. Lidia Kamakaea Liliuokalani ascendió al trono el 29 de enero de 1891, destronada el 17 de enero de 1893. Encarcelada en el Palacio Iolani. Aquí empecé a bordar esta colcha. Fue durante su encarcelamiento cuando formalmente abdicó al trono. Con la amenaza de que 6 de sus seguidores serían ejecutados, firmó un documento que no solo era una abdicación, sino una declaración de que la monarquía había acabado, de que el reino ya no existía. La noticia conmocionó terriblemente al pueblo hawaiano, porque para ellos ella seguía siendo reina. El 6 de septiembre de 1895, después de 8 meses de arresto, Liliuokalani fue liberada bajo palabra para ir a Washington Place. Pasaron otros 2 años antes de que se le restituyeran sus derechos civiles por completo. El gobierno provisional había establecido la República de Hawái con Sanford Dole como presidente, pero aún no habían logrado su máximo objetivo, la anexión a los Estados Unidos. En 1898, cuando la guerra entre España y Estados Unidos estalló, las tropas estadounidenses se dirigieron a las Filipinas. El presidente McKinley reconoció el valor estratégico de Hawái y apoyó una resolución del Congreso para la anexión. El 12 de agosto de 1898, en una gran ceremonia, el presidente Dole cedió formalmente la soberanía y la propiedad pública de las islas hawaianas a los Estados Unidos. La bandera de barras y estrellas fue izada en el Palacio Iolani. Y la bandera hawaiana fue arriada por última vez. Pero pocos hawaianos presenciaron la ceremonia. La mayoría pasó el día en casa, con las persianas cerradas. El verdadero día de la anexión, la reina se encerró en Washington Place, rodeada por su corte, los príncipes, sus damas de compañía, y se tomaron una solemne fotografía. Al otro lado, en el Palacio Iolani, había tiradores apostados. Se temía que hubiera brotes de violencia. Pero cuando la bandera hawaiana fue arriada, fue cortada en pequeños listones de 5 a 7 centímetros y se repartieron como recuerdo para los hijos e hijas de las familias de misioneros.
para que los guardaran como recuerdo de su gran victoria sobre el reino de Hawái y el final de la tiranía de la monarquía hawaiana. Liliuokalani vivió otros 20 años como ciudadana en el territorio estadounidense de Hawái. Cuando murió a la edad de 79 años, se había convertido en la personificación del reino y de su pérdida. Durante las semanas que siguieron a su funeral, se registraron en la isla extraños acontecimientos. Los volcanes hicieron erupción y los mares tomaron un extraño color por la aparición repentina de una multitud de peces rojos. Era como si la naturaleza reconociera que el reino había desaparecido.